Desde Chillán, Tenochtitlan. Cinemóvil Tlacuache. Pues ya fueron por sus requerimientos porque dura 2 horas y media. Sí, ya tengo un tamal troceado que me voy a chingar. Extraño los intermedios justo para eso. ¿Extrañas qué? Los intermedios justo para eso. Para ir al Exactamente. baño y comprar más cosas. ¿Por qué dejó de haber intermedios, Pam? ¿Por qué? Pues porque la gente ya no se queda en la tele. Prefiere ver cosas en streaming que estar viendo comerciales. Oh, no mames, estoy bien pinche sudada. Traje a mi mejor, Yo, ve. yo traje a mi mejor amiga. ¿Cierto qué pedo? Ah, Muy bien. Delicioso. Oh, la poderosa. Inauguración oficial, mira, escucha. Ah, no se escucha. tenías que pegarle. Ah, no, no es cierto. Cuando se le pega es cuando justo se hace este vale. Tengo. Siguen ahí. Se quedaron impactadas. Más bien mareado, pero sí. Y esperando que salga la segunda parte. Ahí sí me escuchan. ¿Siguen ahí? ¿O se quedaron impactadas? Aquí seguimos impactados. Bueno, si quieren vayan al baño, vayan por más quesito, o por algo para comenzar la Yo cenando mi torta.
Pues ella es Karen, es física, tiene unos buenos rollos, pues podemos tal vez explayarnos un poco solo o agrandar nuestro. Está bien padre la peli. Nos puede hacer pues entablar la copunk, ¿no? Aquí está muy clarito y está bien padre porque toca muchos puntos que ahorita iremos como desgajando. Y comencemos porque pues, quieran durar aquí, podríamos extender. Hagámoslo así. Entonces, Karen, yo quiero hacer una pregunta como abriendo el debate y también igual aquí podríamos enlar, desenredar temas. Uno, que va a parte del tiempo, Karen, y de la gravedad. Al final está el punto del tiempo, pues es uno de los temas principales, ¿no? Junto a la gravedad y lo que hemos estado platicando aquella vez, de los mundos fractales, se ve como en esta escena casi al final. Pero bueno, la pregunta que quiero como para ya desenredar esto es, ¿qué onda con esto de la gravedad con la sincronización? Y que esto a vez se pueda mezclar con esta parte como biológica celular para hacer la criogenización, que aquí igual no sé, Ramón nos puede explicar esa parte de la criogenización, cómo se conservan las células, ¿no? No sé si ahí lo vaya hilando bien o cosas distintas, pero adelante. Sí, o sea, bueno, lo primero que hay que recalcar, un físico estuvo detrás de esto, Kip Thorne. De hecho, hay él escribió un libro de la ciencia interestelar, y platica todo esto, ¿no? Y a pesar de que, bueno, no viola ninguna ley de la física, por ejemplo, esta parte de querer mezclar como gravedad con tiempo, o sea, como que ahí entras como en una paradoja temporal, porque, bueno, o sea, sí, para entrar a un agujero de gusano, pues sí lo puedes hacer de forma fractal y estas cosas, ¿no? Aunque la parte donde regresa al pasado, ahí justo llegas a otra dimensión, a la quinta dimensión, para poder regresar al pasado, ¿no? Y avisarle o, bueno, darle una señal, enviar una señal. Otra cosa de enviar señales es que esta tiene que ir más rápido que la luz, ¿no? Entonces ahí también esa por una parte, y la otra de la gravedad, que hay que recordar que la gravedad es el mismo espacio-tiempo, ¿no? Entonces, si acaso podría ser que estuviesen mezclando como distintos espacios con otros, quizás, o sea, como que se traslapen, solo así podrían interactuar uno con otro, pero en sí, lo que conoce la teoría, lo que dice Einstein en sus ecuaciones es, de un lado tengo la materia y la energía, cómo se comporta, y del otro lado gravedad, ¿no? Entonces hay una frase muy burda, ¿no? Que dice que el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia al espacio-tiempo cómo curvarse. Pero ese es como, volvemos al mismo ciclo, ¿no? Entonces, para crear una teoría de la gravedad cuántica, o sea, bueno, para empezar, para llegar a un agujero negro, ahí todavía no hay, ¿no? Por eso habla mucho de los datos cuánticos, porque dentro de un agujero negro ahí ya todo se vuelve cuántico, ¿no? Entonces, como no tenemos aún una teoría de la gravedad cuántica, que de hecho es el tema del que yo trabajo, pues entonces no podemos obtener esa información y hay algo que se conoce como la pérdida de información del agujero negro. Entonces, por eso ellos quieren llegar más allá del horizonte para tener esos datos cuánticos, que es lo que le faltaba, ¿no? A la ecuación, cuando dice que sí, él había acabado, que había juntado gravedad con cuántica, pero que le faltan esos datos, ¿no? Y creo que ahí ya mete toda la parte, si quieres, biológica o psicológica, social, no sé, y entonces ya ahí como que para dar una respuesta que, bueno, aún nosotros los físicos pues, no la tenemos.
Ajá, porque justo aquí mezcla, como dices, esta parte física cuantificable, dimensional, dura hasta en la percepción, ¿no? O sea, la imagen también está muy padre cómo nos recrean esta realidad en el espacio con estos movimientos. Por ejemplo, las escenas de gravedad donde están acoplándose, que realmente es tanta la fuerza que parece que está inmóvil, pero en realidad hay una presión todo el tiempo. Entonces, justo como Sí, para esto, empezar, no tenemos instrumentos con esa precisión, ¿no? O sea, ni en sueños, ni tampoco se podría, porque todo experimento, toda teoría tiene un error, ¿no? Entonces, hay más, en esos grados hay error todavía que digamos, certeza, ¿no? Lo que sucede. ajá, ajá. Sí, porque obviamente mucha parte tiene estas bases que nos cuentas, pero mucha de la parte de la película pues es totalmente un imaginario. Sí, o sea, es llevar las leyes de la física más, o sea, Crear porque matemáticas, realidades a partir de estos mecanismos de calcular, o sea, de hacerlo justo tan duro, tan estructurado, que ya pueden crear como ciertos paradigmas. Mm, pues justo como con esto de creación de paradigmas, también como justo se hace este tipo de concepción, es que se me fue el teléfono, de la sincronicidad. Es que el punto. Por favor. O sea, como las ondas en este punto donde habla de la quinta dimensión se pueden comenzar a como realmente ordenar, es lo que estábamos como ahorita comentando, que al final el tai chi, o sea, el mover como la energía en el cuerpo, tiene también una influencia y como estos, como, creo que se consideran hertz, ondas de sonido o también de movimiento, o solo son para unas. Ay, no te escucho. ok, sí, o sea, creo que para esta cosa de sincronicidad también volvemos a lo mismo. O sea, se necesitaría como mucha precisión para saber justo en qué longitud de onda estás transmitiendo. Entonces, no solo es, digamos, yo aquí, digamos, en México o que en el planeta Tierra, puedo tener esa longitud de onda y a lo mejor en Orión también, pero cambia el espacio-tiempo, cambia la gravedad, entonces cambia todo esa, digamos, incluso la forma de ver cómo nos movemos en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, también volvemos a lo mismo, o sea, puede que sea así, pero siempre va a haber como perturbaciones, terror, no sé cómo decirlo, Ujú. pero sí, o sea, justo es muy llegar a un extremo de la imaginación, por lo mismo que, o sea, creo que toda la película habla mucho de gravedad, y justo porque es el misterio, ¿no? Y cuantizar el espacio-tiempo, no tenemos una teoría cuántica de la gravedad. Entonces, pues de eso así te puedo mencionar hasta teorías que conozco que intentan cuantizar la gravedad, o digamos modelos, ¿no? Porque no sé, entonces, imagínate también cuántas posibilidades se nos pueden ocurrir, ¿no? En nuestra mente que somos, pues obviamente, tanto los que creamos esas teorías como los que imaginamos y soñamos y sí, ¿no? O sea, yo creo que es el misterio que prevalece para cualquier ser. Y entonces, por esas posibilidades, sí pudimos saber cómo realmente en tiempos históricos haber desarrollado esas civilizaciones en esa como longitud del tiempo. Sí, o sea, bueno, toda una rama de la astrofísica que se dedica a buscar vida en otros planetas y que sé que es la exobiología y ¿qué? Astronomía, algo así, pero tiene que ver mucho con biología. De hecho, es muy bonita si tú te puedes estudiarla porque también, o sea, no es muy compleja matemáticamente, pero te habla mucho de estos datos, ¿no? Así de, bueno, sí, ¿qué es lo que tendría que haber para que un planeta, bla, 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 se comportara como tal o tal? Pero bueno, hay un cálculo, ahorita no me acuerdo el nombre, pero bueno, hay un físico que hace este cálculo, ¿no? O sea, si hay vida en otros planetas y a lo que llega es que si lo hubiera, o sea, ya lo hubiéramos visto, ¿no? O al menos,
o que de todos los mundos posibles, así como de las posibilidades, también este es muy raro, ¿no? O sea, también que exista, por así decirlo. Y al final eso cómo lo consideran, porque justo aquí también lo toca de forma dramática, pero por ejemplo esa conciencia que se tiene al estudiar o al profundizar en estos temas en cuanto a la percepción del conocimiento que se puede comprender, porque justo le decía que TARS es como un ángel, ¿no? Es un mensajero en el espacio, o sea, es una inteligencia artificial, pero al mismo tiempo es una conciencia, es como este ghost. Entonces, ¿cómo se interpreta en este punto como de la física del tiempo y del espacio? Como la inteligencia artificial con que tenga sentimientos. Ajá, ¿cómo se Sí, junta? no, o sea, obviamente nosotros no sabemos, sería como parte de la neurobiología o como las conexiones de su cerebro que nos llevan a tener sentimientos. De No manera sabemos química. cómo interactúa con, ahora digamos, con la parte del software, Ujú. del, y de la otra ya me acordé, se llama la paradoja de Fermi, lo que les comentaba, y sí, ¿no? O sea, dice, para Fermi es la aparente contradicción que hay entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo observable y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones. Entonces, bueno, en pocas palabras, como lo que les digo, ¿no? O sea, si existiera ese una, o sea, ya se hizo el cálculo, pues ya lo hubiéramos tenido contacto con ella. Ujú. Exacto. Pues, ¿alguna pregunta o un tema? Algo que les haya intrigado, que ahorita podamos resolver, por favor. Es que tiene muchas, o sea, yo la percibo, por ejemplo, bueno, ya, sigan. Ya sé que muchos puntos que percibo. Yo sí quiero hacerte una pregunta, Karen. Sí, de hecho hay Es- algunas aquí, ya vi también en el chat. ok. Bueno, yo voy a lo mismo, a algo similar a lo que decía Pam, o sea, entonces la conclusión de la película se queda más bien como en la física teórica y y si, entonces si es así, ¿tiene alguna base lógica para poder, pues llegar a esa conclusión de universos paralelos tangibles o nada más queda como, no sé, como poesía? Sí, o sea, bueno, obviamente queda dentro de lo probable, pero, o sea, no porque sea probable quiere decir que sea posible, ¿no? Al menos para nuestra vida, nuestros tiempos de aquí de vida, y no solo los físicos hablamos de que, bueno, tiempo está, conforme medimos las distancias, ¿no? Allá afuera medimos con años luz, aquí pues segundos, relojes y estas cosas, ¿no? Pero una por esa parte de que, bueno, o sea, nuestra vida o lo que recordamos es muy limitado. Entonces, bueno, para acceder a esa información, pues, tanto que nos faltaría tiempo como que ahora nos faltan los instrumentos para probar cualquiera de esas teorías. O sea, tenemos que tener longitudes de onda muy chiquititas, poder medir eso para poder entender, pues, para probar o parecer alguna de las teorías que tenemos, ¿no? Hasta ahora. Y por otra parte, pues sí, tú puedes, o sea, como hasta que no se ha demostrado que es falso, pues tú puedes decir, bueno, yo creo en los agujeros de gusano, o yo creo no sé, en 11 dimensiones, cuerdas, por ejemplo, que no se han visto, y matemáticamente es muy bonita la teoría y te predice, pero te predice muchas cosas que no hemos visto, ¿no? Entonces, para un físico siempre es la teoría y el experimento, porque van como de la mano, o sea, ¿no? Entonces, sí, a veces pero podemos ahí de alguna forma en contacto con la realidad, entre comillas, ¿no? La realidad que nosotros tenemos acceso, ¿no? Yo diría también. Exactamente, y que al final en la película ya se vincula esta parte de la milpa, que es, bueno,
ellos empezaban a luchar por sus campos, ¿no? De hecho, dejó la ingeniería por regresar al campo, porque era lo que pedían. Y tal Y el vez en tiempo este siempre van en mundo conjunto. paralelo. O sea, por lo menos desde lo social o desde la historia, cuando hablamos de espacio, hablamos de tiempo, y cuando hablamos de tiempo tenemos que conjuntar el espacio. En ese sentido, históricamente hablando, las percepciones del tiempo y el espacio y el transcurso de este, pues realmente no son siempre las mismas. Llegamos a, tendemos a creer que la idea de que el tiempo es lineal, pues es la percepción más común y es la históricamente, no, más bien que es la única, ¿no? Pero en realidad no, o sea, hay como varias percepciones y cada cultura ha tenido una percepción diferente del espacio y del tiempo, principalmente del transcurrir del tiempo. Por ejemplo, bueno, no quiero perderme, pero por ejemplo, las culturas andinas tienen una percepción del tiempo en el cual cuando llegaba el fin de su tiempo, los hombres o, bueno, las montañas y las rocas se convertían en hombres y los hombres que estaban vivos se convirtieron en montañas y rocas. Es decir, pasaba el mundo de los muertos al mundo de los vivos y el mundo de los vivos al mundo de los muertos. Es una percepción complicada y que no podría explicar bien sin un pizarrón, pero más o menos va por ahí. El punto es que a mí me llama mucho la atención es que en la película, y me imagino también desde la física, y seguramente Karen puede ayudarme a entender bien esto, en la película ve que hay una quinta dimensión, ¿no? Que es la dimensión del tiempo. En esa dimensión el tiempo es espacio y por tanto puedes acceder a él o así por él sin ningún problema. ¿O cómo es ahí? Es que eso no lo comprendí muy bien, justamente por esas limitantes que tengo de que no puedo separar tiempo y espacio. En la física, ¿cómo es que se entiende o cómo es que se separa el tiempo y el espacio para poder estudiarlo de formas distintas? Y después, ¿cómo es esta representación de la quinta dimensión? ¿No? A mí me gustaría pues que abundara Karen o la Karen un poco más en esto para comprenderlo mejor. Y espero que el preámbulo no haya sido muy largo. Ok, no, para nada. Mira, bueno, sí, por una parte son bueno, son dos cosas, ¿no? La parte del tiempo y la parte del espacio-tiempo. Como dice, siempre pues se ha manejado incluso Newton y espacio-tiempo, pero va a quedar lineal, ¿no? Luego con Einstein, justo Einstein es el que da la misma entidad del espacio y el tiempo. Porque con Newton solo teníamos el tres espacio y el tiempo como algo por ahí que anda por afuera y está viendo de forma lineal. Y, o sea, matemáticamente quien lo hizo, pues es Einstein y que ya les da el mismo, digamos, carácter o la misma propiedad de espacio-tiempo, ¿no? O sea, ya no hablamos de espacio-tiempo, sino espacio-tiempo. Entonces, bueno, primero para poder, digamos, bueno, matemáticamente hay muchas partes donde llegas a singularidades y hay veces ahí donde se transforma, donde puedes transformar, digamos, no son vectores, ejes coordenados, o sea, imagínate, aquí se supone que tenemos tres del espacio y en el tiempo, ¿no? Y entonces, imagínate tú no es como triada, pero es como algo ahí de cuatro ejes ortogonales, entonces va viajando ahí como tú, si quieres, imagina en 3 más 1, una triada como los vértices de un cubo, entonces va viajando y a la hora de llegar al horizonte, un agujero negro más allá, uno de los vectores tipo tiempo se convierte en espacio. Pero eso simplemente es algo matemático que cambiando coordenadas tú lo puedes, digamos, volver a regresar a tu sistema de referencia. Entonces, esto que él hace de que puedes, gracias a esta quinta dimensión y todo esto, es una de tantas suposiciones que se puede hacer. Y que tú puedes decir, bueno, imagínate las combinaciones lineales que tienes para poder convertir, no simplemente, pues son las permutaciones, ¿no? Por ejemplo, de 2, me parece que son 64 posibilidades y así te vas. Entonces, bueno, también para poder tener acceso, o sea, a mí lo que me causó, digamos, ahí como que controversia un poquito, es cuando cae el agujero negro, que esté en los recuerdos, en principio, de ella, ¿no? O sea, de la hija. O sea, tú te esperarías que fuera el propio, ¿no? Porque entrando en viaje como personal, interpersonal, pero como te digo, o sea, incluso de todos los posibles, pues yo en caer, pero también es una probabilidad así, súper chiquititita, ¿no? De todos los posibles, digamos, espacio-tiempo que tú puedes modelar. Entonces, pues sí, o sea, digo, matemáticamente es posible y tú le puedes dar la interpretación que tú quieras.
Pero bueno, ninguna de estas, digamos, suposiciones está probada aún. Sí, nadie ha viajado a algo así y lo ha podido constatar, ¿no? Solamente son ideas y teorías. Ahorita me llamó mucho la atención lo que decías, que son experimentos imaginados, y lo que me vino a la cabeza fue jugar ajedrez. Cuando juegas ajedrez, lo que visualizas son los movimientos. Entonces es como un experimento imaginado, estás imaginando qué va a hacer el otro participante. Entonces me gustó cómo lo manejaste, pero gracias. Sí, está bien. Chris. Hola, ¿cómo están todos? Bien. Sí, de lo último que han dicho, justamente como que todo se va sintetizando como en ciertos puntos en la temática del ciclo, ¿no? O sea, como para, como para introducir lo que voy a decir, o sea, la otra vez, bueno, esto me hizo recordar dos temas que vi en clase en arquitectura. Uno era sobre la movilidad, o sea, la movilidad en el sentido de a nivel de poblaciones, las migraciones, los desplazamientos, digamos, entre una nación y otra y todas estas cosas que ahorita están sucediendo, digamos, como fenómeno, poner entre comillas problemático, pero no problemático porque sean malos, sino problemático en el sentido de que desenvuelven toda una cuestión crítica. O sea, ¿por qué? En esta película justamente, o sea, como lo han dicho, como que sintetizan de alguna manera el tema del espacio y el tiempo y cómo los une la gravedad. Bueno, eso es lo que han estado diciendo. Pero específicamente respecto al espacio y el tiempo, otra temática que estaba viendo era cómo, cómo la visión hegemónica del tiempo, ahorita que lo decía Joaquín, o sea, la manera en que nosotros visualizamos espacio-tiempo es una construcción cultural, o sea, de cultura en cultura se va construyendo, o sea, tiene un sentido social esa percepción de lo espacial, lo temporal, lo socioespacial, incluso ya como una categoría también de estudio. Y específicamente veíamos cómo es que, o sea, ahorita como lo que predomina al hacer construcciones, casas, lo que se podría llamar arquitectura, tiene una noción predominantemente del espacio. Es decir, se cuantifican métricamente los espacios, así como en unidades solo de espacio. Y eso produce, a su vez, una fijación de la sociedad en sus casas. Es decir, no hay una noción de construir una casa espacio-tiempo. O sea, una casa medida en unidades metros sobre segundo sonará muy lógico porque vas a decir, bueno, como una casa no tiene que ser precisamente una casa rodante, sino no hay una noción de una casa que se transforme a sí misma como tal. O sea, porque esto, además, o sea, lo que voy es que como que estos dos temas que estábamos viendo de migraciones y la casa de espacio-tiempo, como una síntesis en donde se puede ver cómo justo esta manera de ver el tiempo produce una serie de problemas, como lo es la acumulación de mercancías, porque hay flujos de mercancías, y cómo fija a las personas en un sitio. Y cómo al final de cuentas esto llevaba como a una, digamos, necesidad de, por una parte, algunas poblaciones que se quedaban sin alimento, y entonces se quedaban sin alimento como los de África, no pueden entrar a Europa, como los de Sudamérica, Latinoamérica tienen dificultades para cruzar a Estados Unidos, justamente se acumulaban las riquezas en un lugar, se acababan las riquezas en otro, entonces todo esto, como a lo que voy, esta noción de espacio-tiempo que tenemos como no sintetizada, produce problemáticas de escasez de recursos en ciertas partes del mundo, que es lo que abordo también la película, pero ya planetario. Y como al final, de cualquier manera, la respuesta está en fluir, o sea, en fluir hacia otro lugar donde sí haya, pero el modelo restrictivo actual es de mantenerte fijo en tu casa con una noción de posición fija en el espacio
sin poder desplazarte, solo para la explotación. Mientras estés en un lugar, estás siendo explotado, 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 explotado. O sea, eso es como la serie de cosas que también alcancé a ver en la película. No se me ha explicado muy bien, porque esta última parte de casa, espacio-tiempo y migración como que parece separada, pero se conjunta en cómo percibimos el tiempo y cómo al no percibir el tiempo estamos también, digamos, a la deriva del control sobre el lugar donde estamos, de estar fijos y de ser sometidos a que los recursos en algún momento sean extraídos de nuestras tierras. O sea, es lo que tiene que ver también como con el ciclo de la temática de Milpa contra Cyberpunk. Justo. Porque cómo nos estamos desplazando en el espacio y al final el tiempo está llevando, pues este calentamiento global o esta transformación de la propia Tierra dentro del mismo sistema solar, ¿no? O sea, justo también podría ser como esta parte de los ciclos dentro de los sistemas solares. O estoy muy perdida acá. Bueno, de lo que comentó Cristian, sí, y está muy asociado con la ciclicidad, la primera. O sea, hay dos partes, ¿no? La parte de cómo concibimos el espacio en base a cómo nos hemos formulado las teorías. Y bueno, la que ahora conocemos y que decimos, bueno, existe un Big Bang, es porque nuestra teoría hasta ahí nos dice, ahí yo ya no sé qué pasa. O sea, no está diciendo que hay un inicio del universo, ni que Dios creó tal cosa, ¿no? O sea, simplemente está diciendo, ahí mi ley yo ya no sé qué pasa, y hay una singularidad, ¿no? Que no sé explicar, y se han creado muchas teorías para explicar. También a la vez han creado teorías, por ejemplo, de universos cíclicos, ¿no? Entonces, una teoría de la gravedad cuántica en la que yo trabajé, justo nos habla de esto, ¿no? Que hay un Big Bang y luego un Big Crunch y luego Big Bang, o sea, como que el mismo universo se va regenerando, ¿no? No sé si en distintos niveles o frecuencias, pero sí hay como universo cíclico, ¿no? Y es viable. Esa sería la más fácil de contestar. Y la segunda es la que tiene que ver con esta parte que aborda, o sea, muchos temas, muchas, digamos, yo creo que todo lo que vivimos día a día, de esta parte de ahora nosotros cómo concibimos el tiempo, ¿no? Porque dijimos, bueno, no hay nada que me diga, esta es la dimensión del tiempo, pero si nos damos cuenta, es la conciencia la que te hace darte cuenta de que las cosas se están moviendo, tú te estás moviendo, entonces intrínsecamente está como esa dimensión temporal, ¿no? Y va muy asociada a la que dices, bueno, afuera me pueden plantear como, bueno, solo te puedes mover eso, pero está dentro de mí, o sea, decir, bueno, me desplazo o busco mi alimento o veo las formas, ¿no? De que esto pues no se vuelva algo tan sistemático y tanto que no se puede volver sistemática la naturaleza que pues no la han podido controlar completamente, ¿no? Entonces es ahí donde las personas que se mueven más dentro de su dimensión, digamos, temporales, las que empiezan pues a hacer cosas distintas, ¿no? Para que son a veces las más simples, no nos vamos a atorar a lo complejo y pues que a veces ahí está la solución. Eso es todo muy bonito porque justo habla de esta parte de los hábitos, o sea, o por lo menos a eso me ligue. O sea, como también a partir de la felicidad de la rutina, desde el micro hasta el macro, se va construyendo o se va determinando o comprendiendo todo. Porque al final podemos, o en mi caso, puedo considerar que es, o sea, es una buena película con una buena planeación por todo esto que nos hablas de quién colaboró para la producción de cómo este planteamiento del viaje interestelar. Tuviera más sentido, ¿no? Exacto, pero también como analizándolo y planteándolo en este punto de lo micro, del punto cíclico micro, ¿no? Así lo entendí. Porque me hizo mucho clic con muchas, de repente, hasta creencias y creaciones de la valoración de por qué insiste en que quiere regresar a ver a su hija, ¿no? Porque ese valor nunca se pierde y es como el hábito. También ahí se puede hablar como de la concepción hasta de qué es ser padre y la construcción de la familia y muchos otros temas.
Sí, o tan simplemente del ser humano, ¿no? Porque tenemos ese ímpetu de crear y de pues sí, de hacer que cosas funcionen y de crear también, pues, muchos universos probables, posibles. Y pues sí, o sea, ahí es donde entra también como la pregunta, ¿no? De siempre, de cuál es mi misión en esta tierra y este planeta. Y yo creo que pues también el mundo nos va hablando, ¿no? Entonces yo lo veo como una eterna interacción, como la naturaleza me habla y yo le hablo y es como esa siempre diálogo, ¿no? Que mantenemos. Porque sí, o sea, tú imagínate que existiese el ser humano, pero nada del mundo. Entonces no hay como esa manera de construir nada, de mapear mis ideas, y al mismo tiempo nosotros no podríamos modelar el mundo si no tuviésemos la mente que tenemos, la razón que tenemos. Y al final de cuentas, como toda esta parte de amor o de, pues sí, sentimental puede ser simplemente esa forma, esa chispa de voluntad de ser un ser creado que puedas al mismo tiempo crear, ¿no? Entonces, como que eso va. Y bueno, ahí a lo mejor entra otro término matemático o físico que es la entropía, ¿no? La orden del caos y esta, que también no tenemos, hay muchas entropías, depende del sistema, porque como tú dices, lo macro y lo micro no se comporta de la misma manera. Ay, se está cortando. Se entrecortó tu voz, Caro. De, Ay, me vino la idea divina, ¿no? Entonces puede que estuviste en ese espacio-tiempo y tú también estabas física, o sea, en ese nivel de vibración, ¿no? Entonces pudiste hacer esa sintonía. Entonces puedes ajá. decir, todo el tiempo estamos recibiendo mensajes del universo, ¿no? O sea, el sol es súper energético y aparte de los fotones estamos recibiendo neutrinos que tampoco sabemos describir bien, también pueden estar asociados con una estructura del espacio-tiempo. Y estas partículas viajan casi a la velocidad de la luz y yo siento que sienten esta estructura del tiempo porque oscilan, cambian de masa, ¿no? Conforme van viajando. Entonces así nosotros, siento que es lo mismo y para mí el espacio-tiempo muy burdamente puede ser como una rejilla que nos difracta, ¿no? Nosotros podríamos difractar si fuésemos a la velocidad de la luz, ¿no? En una rejilla de la longitud de Planck, la más chiquitita que conocemos. Y asociado a esto, yo también, o sea, bueno, soy estudiante de gravedad cuántica, entonces yo tengo mis propias, digo, imaginaciones, pero aquí tengo que jugar el papel como de aterrizar, ¿no? Las ideas. Pero si me permite un poco viajar, a veces el tiempo también es como un engranaje que nos determina qué está y qué no está, ¿no? Así a grandes rasgos. Entonces, a veces, aunque nosotros queramos ir también hacia una dirección, también el espacio-tiempo a veces te dice, no, por aquí no, ¿no? Te pone trabas o cosas. Y asociado con todo digamos, ese ruido de fondo que tú para modelar un sistema tienes que tomar en cuenta. Entonces yo pongo mi partícula y a todos nos pasa, ¿no? Y eso también dirige la dirección del tiempo, la entropía. Yo digo, bueno, voy a hacer tal cosa, pero ya me crucé con no sé qué, con no sé qué. Entonces ya se empieza a crear ramificaciones, pero hay que entender entonces, a lo mejor es el espacio-tiempo quien el mismo ramifica las realidades, ¿no? Entonces, y que le permite a la materia y energía fluir. ¿No? Entonces no verlas como entidades separadas, sino justo ahí está la ecuación de Einstein, pero no tengo la forma cuántica del espacio-tiempo porque yo a mis estudios creo que el espacio-tiempo es el que cuantiza, ¿no? El que determina qué está, como menciono, y qué no está. Entonces sí, ya te metes dentro de lo filosófico también. Exacto. Y aquí, por ejemplo, me hace pensar en las figuras geométricas, ¿no? De fluidos, o sea, movimientos toroidales a través de justo prismas o reproducciones, poliédricas. Sí, o sea, debe de ser más bien suave y curvado, de hecho por eso se construye la gravitación, porque nosotros tenemos la necesidad de un espacio euclidiano rígido, así como se construye en arquitectura, ¿no? O sea, tienes tu espacio tridimensional y lo proyectas y creas estructura. Pero la realidad es que todo es como que es muy moldeable, ¿no? Entonces, digamos, justo para llegar a un punto a otro, en un espacio curvado, no puedes hacer esto, ¿no? De regresarte al mismo punto, porque ya cambió tu vector, por ejemplo, temporal. Entonces ahí, bueno, si tú te das cuenta, ahí, bueno, tú podrías pensar muchas cosas, ¿no? Es que regresé, o sea, venía del futuro, venía del pasado, di la vuelta, ¿no? Y como mi espacio es curvado, regresé al mismo punto, pero en dirección opuesta temporal. Entonces ahí es como singularidades, ¿no? También, como a veces no, por nuestras dimensiones, no nos es accesible ver otras realidades, que a lo mejor sí están ahí, ¿no? Afuera o aquí mismo.
Entonces, sí, también. Más también atrapados. es- De hecho, Carl Sagan tiene una explicación sobre las dimensiones. Fuerte, fuerte para que todos se escuchen. Que justo Carl Sagan tiene un video donde explica las dimensiones y dice que, o sea, como nosotros somos seres tridimensionales, pues lo único que podemos, o sea, como podemos percibir una cuarta, pues es como con proyecciones, ¿no? Es como en arquitectura al dibujar un plano, pues como representas un cubo, ¿no? Con dos cuadrados que se unen por los vértices, digamos, sería como una proyección. No es la única manera como podríamos tener una aproximación a esa realidad. Que es un poco lo que pasa en la película, ¿no? Que les dice que estos seres le crean esta forma para que lo pueda entender él más o menos, ¿no? O sea, cómo es que perciben su espacio, su dimensión, no sé. Sí, o sea, justo eso y también ver que vivimos en un espacio que no es rígido. Entonces, por ejemplo, si yo quiero proyectar, mi forma de proyectar pues no es así como solo una línea, ¿no? Sino es como paso por paso, tiene que ser suave, ¿no? O sea, como construir una curva, en matemáticas le decimos geodésica, que es la que conecta dos puntos en una superficie circular, ¿no? Entonces, ustedes saben, cuando viajan en avión, o sea, no viajan en línea recta, ¿no? Sino lo hacen en curva y ahí es la línea más corta, ¿no? Eso para empezar. Y la otra parte de de cómo se manejan estos espacios tridimensionales es lo mismo que mencionan, ¿no? O sea, nosotros somos seres tridimensionales viviendo en una cuatridimensión, ¿no? En cierto sentido, porque ustedes pueden decir, soy ser tridimensional, pero no me movería también, ¿no? Estaría estático ahí sin ver nada, sin observar nada, sin sentir nada. Entonces, como a lo mejor tenemos esa parte intrínseca que nos hace movernos, ¿no? A través de esta realidad 3 temporal, pero al mismo tiempo es ese que nos hace mover, está dentro del espacio, o sea, ¿qué es lo que nos permite? Nos hace entender cómo el tiempo, nuestros propios tiempos se conjuntan con los tiempos del universo, lo que yo quiera realizar, ¿no? Donde me quiera mover. Y sí, todo se modela, pues, sí, por ejemplo, como por un tablero, ¿no? Negras, blancas, a ver a dónde tengo acceso y ya de ahí pues, me muevo también. Entonces, sí, creo que sí es interesante también entender, tanto físicamente como humanamente o socialmente, cómo es esta interacción, ¿no? Cómo interacciono con mi entorno y cómo el entorno interacciona conmigo. Y entonces ahí a lo mejor obtengo respuestas de lo que soy en ese preciso momento, ¿no? En ese espacio. Entonces, haciéndonos conscientes, a lo mejor como, ok, sí estoy pasando por este contexto, sea lo que sea, pero yo también en qué contexto estoy. Que sé que a lo mejor si tuviera otra visión, otra postura, pues lo vería de forma diferente. Entonces, eso es muy interesante porque podemos tomar también muchas posturas también filosóficas que nos pueden llevar a distintos descubrimientos, ¿no? Exacto. Abdul, justo aquí, hablando de teorías filosóficas, pues también como mencionar un poco, eh, y porque tú también pues lo conoces, Karen, pues cómo se desarrollan las culturas a través como de la acción, tal vez no meramente física como ahora se estudia o se pretende, pero sí con este principio de observación, ¿no? De estudio, porque pues al final esto del soul skin está muy pegado a la creación de calendarios para hablar del tiempo y el espacio, o cómo se puede concebir. La verdad, no conozco mucho, sé como lo básico de este tipo de cultura y de tradición, no sé los cálculos cómo se realicen, pero sé que tanto Abdul como tú pues están, o sea, saben, ¿no? Porque les interesa ese tema y lo han estudiado hasta cierto punto. Entonces no sé de aquí pues quién de los dos quiera como mencionar algo al respecto que me parece como importante, interesante y sobre todo pues de justo recuperación de la concepción de la milpa, ¿no? Como fundamento. Quello ci guarda no, in panini gigantli, pues qué alegría estar aquí, escucharlos una vez más, compartir este espacio virtual. Agradeciendo a la experta en física, Karen, que es increíble escucharlo. Jamás había escuchado el lenguaje de un experto, una experta en física de una manera coloquial. Es increíble cómo los mismos conceptos que se pueden aplicar a otras ciencias, al momento de hablarlos, los dices de una forma que representan cosas tan universales. Es increíble y da a entender mucho cómo es el lenguaje
propiamente con el cual se hizo la película, porque propiamente Kip Thorne, que es uno de los productores, el director, es también un físico ejecutivo y también consultor. Entonces, en este sentido, esta película está hecha por un científico que es novelista, no fue hecha por un novelista que trata de hacer ciencia ficción, lo cual arroja normalmente cuentos, ¿no? En ese sentido. Y entonces estos fundamentos que son científicos, que están comprobados hasta cierto punto, como nos los has explicado muy acertadamente, pero que en otro momento también es ciencia ficción, pues resulta una propuesta muy interesante. Hemos visto en ocasiones anteriores en otros filmes cómo justamente estas propuestas ficticias a lo largo del tiempo se convierten en verdades. Un ejemplo me viene a la mente con Julio Verne cuando propone que el despegue de un cohete necesita aproximadamente 31,000 kilómetros por hora para salir del planeta. Entonces, en ese sentido, una de las preguntas que me gustaría hacer es si la física considera la ciencia ficción como una ciencia verdadera o no lo considera como una ciencia verdadera, teniendo estos antecedentes. Y bueno, en otro sentido, regresando un poco más a la Tierra, a lo que nos corresponde a este ciclo de la milpa contra el cyberpunk, pues me gusta traer también a la discusión cómo es que están en un punto en el cual ya es irreversible la reparación del planeta, como lo habíamos estado hablando a lo largo del chat, porque pues justamente para haber llegado a ese momento es porque todas las opciones fueron agotadas y la prevención pues jamás fue una opción, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido mencionan que todos los alimentos como el trigo y el arroz ya se habían extinto, pero el maíz casualmente no. ¿Por qué el maíz no fue extinto? Me llamó mucho la atención en ese sentido y la respuesta que pensar, no sé qué piensen ustedes, es debido a que los otros alimentos son pastos que de algún modo siguen siendo silvestres, mientras que el maíz, como lo hemos venido viendo en los productos de la milpa, es un producto que requiere del trabajo de la mano humana. Y en ese sentido, por eso vimos los campos y campos de un mismo tipo de maíz, aunque tampoco se vio, por ejemplo, que tuvieran otros cultivos, ¿no? Es decir, esta toma de un tipo de alimento y su sobreexplotación, como ya lo mencionaba Pranganón, en un sentido muy práctico, ¿no? Y cómo igualmente los humanos llegamos al punto en el que fuimos hechos como encapsulados, como humanos de botella, humanos de probeta. Increíble, ¿no? Que en una caja ya haya cientos de especímenes humanos. Esas propuestas son pues llaman mucho la atención. También esta propuesta de la falta de campesinos y de cómo ser campesino es ya ahora pues un trabajo revolucionario justamente como en el presente, como ahora está pasando, como lo hemos estado averiguando pues en las investigaciones previas para los cineminutos, donde pues realmente es un trabajo que hace falta dignificar y ocupar. Y pues bueno, entre una de las otras preguntas que ya había respondido era pues qué es la luz y qué es la oscuridad para la física. Y bueno, ya nos habías mencionado un poco y pues básicamente eso, muchísimas gracias por su... Ah, y otra cosa, ¿cómo concebían el tiempo los antiguos y cómo podíamos vincularlo con esta cultura contemporánea, esta ciencia moderna? Pues acabas de mencionar o mencionaste en tu intervención que concebías al universo como un entramado, como un amarrado, por decirlo así, y resulta que sí existe lo que se llama el Wikamatilislli, que es la ciencia de observar el universo, o más bien la bóveda celeste, como es como lo denominaban, y al entramado lo llamaban el Wicapetla, que es algo así como el petate celeste, porque, y ese lo cómo lo podemos ver, porque eso tiene un sentido práctico. Si ustedes agarran un petate, o sea, no sé si se han dormido en un petate o tengan alguno, si lo extienden, y bueno, hay formas de usarse, una forma es para dormirse, es la forma tradicional, pero también es un medidor justamente del tiempo y del sol. Si ustedes lo ponen, por ejemplo, a mediodía y lo extienden y lo levantan, ¿cómo observan su sombra? ¿Qué observarían en la sombra? Lo que aparece, bueno. Cenital. ¿Cómo? A 90 grados, ¿no? Cenital sería. Exactamente. La sombra que proyecta, bueno, ahí lo podemos ver, lo pueden practicar. Lo que nos proyecta es justamente, digamos que el cielo estrellado de noche. Entonces, ese también lo podemos ver en el petroglifo
que se llama como la Coatlicue, que bueno, es un petroglifo como lo llaman, pero también es un mapa arqueoastronómico en los cuales se van justamente labrando capa por capa los 13 cielos, bueno, que según desde la perspectiva antigua se tienen. Ahí se puede ver, incluso hasta en la parte de abajo tiene el último cielo, que es el que nosotros tenemos como acceso o vista. Y en ese sentido, el Ilhuicamatilistli también tenía medido, es que esto es lo más increíble, porque es que para esto requiere justamente pues muchísimo más tiempo para comenzar a entender esta matemática vigesimal, porque tenemos que partir de este punto, que no es una matemática decimal, sino vigesimal, y en ese sentido las cuentas pueden parecer infinitas para nosotros, de nuestra perspectiva, tal vez para la experta en física o expertos, para ellos no, ellos sí pueden conmensurar esas medidas, pero para la gente normal, a pie, que no se dedica a eso, es muy difícil conmensurar pues esas cantidades. Bueno, en ese sentido, tenemos dos cuentas principales, que son el Tonalpohualli y el Chucpohualli. Una es de 360 días y la otra es de 260 días. Una se vincula aproximadamente al ciclo de gestación humana, más o menos, y la otra aproximadamente al tiempo que da la Tierra una vuelta alrededor del Sol. Tiene también medido los ciclos de precesiones, esto se lo voy a decir más o menos a bote pronto, que son aproximadamente 26,000 años en los que tarda en girar la Tierra sobre su propio eje, y al mismo tiempo existe la medida de cuánto tiempo tarda la Tierra en girar alrededor del centro de la galaxia, que es aproximadamente de 250 millones a 300 millones de años, no, aproximadamente. Entonces, en ese sentido, ¿cómo decirlo? El espacio celeste está medida en ciclos, justamente en ciclos espirales progresivos, así es no es como esta medida del tiempo lineal, ¿no? O sea, que tiene un principio y un fin, sino que tal vez sí existe un fin, pero es una espiral que existe en un movimiento perpetuo, así como va el Sol alrededor de, bueno, y es que aquí como vamos a un desglose. La Luna va alrededor bueno, desde la perspectiva, la Luna va alrededor de la Tierra va alrededor del Sol va alrededor del sistema que se conoce como Sirio A, B y C, que desde la perspectiva acá la llamamos Yohualtecutli, y al mismo tiempo Yohualtecutli va girando alrededor de otro sistema solar más grande, y es al mismo tiempo girando alrededor del centro de la galaxia, al cual llamamos el Tlecomas o el comal de fuego, que justamente qué curioso que llamen el comal de fuego a los agujeros negros como lo vimos ahora, ¿no? Que es lo que mencionaban, que bueno, anteriormente el agujero negro se representaba netamente como un agujero totalmente negro, ¿no? La oscuridad absoluta, pero en la película vemos como la propuesta de agujero negro es como un círculo de fuego, como si fuera un aro de fuego, como si fuera justamente este mal de fuego. Entonces, en ese sentido me llama mucho la atención cómo hay esta similitud, estas convergencias científicas en ambas perspectivas. Y bueno, hasta aquí cierro el comentario. Sí, o sea, es muy interesante lo que mencionas de las concepciones de cómo se mueven pues todos los objetos celestes, ¿no? Y cómo lo asociamos con nuestra forma de vida, las estaciones. Antes sabemos que hay muchas, bueno, la mayoría de las civilizaciones pues han sido exitosas con el simple observar, ¿no? Del cielo y de los ciclos, pero sí, como dices, es interesante ver cómo hay algunas que convergen, y yo creo que todavía tendríamos la ciencia que estudiar cosmogonías muy de fondo, que a lo mejor ahí están más respuestas, ¿no? Incluso ahora lo que tenemos es pues lo más sencillo, o sea, los físicos vamos construyendo desde lo más fundamental y de ahí vamos haciendo las teorías. Obviamente se podrían formular otras más complejas, pero requieren más matemática y más precisión experimental. Entonces, sí hay mucho digamos, está muy entrelazado las concepciones de las culturas, de cómo sean, incluso la concepción del cero y todas estas cosas, que a final de cuentas nos forman como humanidad hasta ahora, pero que al mismo tiempo siento que más bien nosotros somos los que tendríamos que aprender de todas estas cosmogonías, ¿no? Porque, por ejemplo, con la visión ptolomeica que habla de los ciclos y gira, cualquier movimiento lo puedes explicar con estos epiciclos, ¿no? Que algo gira alrededor de otro. Pero bueno, después se vino más complejidad, ¿no? De entender, por ejemplo, la gravitación, entonces ya más de fondo como una estructura con su propia entidad, ¿no? No solo que la materia se mueva alrededor de lo que, de cosas cíclicas y yo voy construyendo movimientos. Y eso siempre va a suceder.
¿no? Entonces, bueno, creo que sí podríamos nosotros más bien ir a estas agonías y entender un poquito, sobre todo el tiempo, ¿no? Es algo que no sabemos mucho. Y por otra parte, la noción de agujero negro, pues se dice así agujero negro porque realmente no sabemos lo que llega ahí, ¿no? Pero en realidad es mucha luz, o sea, es mucha energía, que pues le decimos negro porque no sabemos lo que hay. Pero sí, o sea, obviamente es una condensación de la mayor materia en un espacio-tiempo muy chiquitito. Entonces, por eso, veanlo así como que explota, ¿no? Están las estrellas, a veces solitas, o a veces una de la otra, y ya es tanta su gravitación, digamos, su giro, que ya, o sea, se colapsa. Por eso se colapsa la estrella y es ahí de donde sale el agujero negro. Y todo lo que se acerca a él, pues obviamente va a ir ahí dentro, ¿no? Entonces, pues sí, aún no sabemos muy bien qué sucede, pero sí nos podemos imaginar muchas cosas. Y a mí me gusta mucho este tipo de eventos también, no perder esa parte, porque es la parte humana, que nos podremos perder en las matemáticas y la teoría, pero pues si no tenemos una forma de mapear o interaccionar con qué piensa la gente allá afuera. O sea, yo siempre he querido ir por la calle, obviamente se me olvida con todas mis actividades, pero ir a preguntar a la gente qué es para ellos el tiempo, ¿no? Porque creo que ahí hay muchas respuestas y reside el misterio, siento, ¿no? Entonces, pues sí, muy interesante también todos los conceptos que hablaron, ¿no? Que también me gustaría en algún momento saber. Yo platicaba con un amigo que decíamos que el tiempo es un invento del capitalismo para vender relojes. Sí, sí, justo, ¿no? O sea, lo hemos acoplado a nuestro medio de productividad y está asociado a lo mejor con la idea marxista, pero sí, o sea, hay otra que dice, bueno, ¿quién posee? Y esta no sé si es más de los mayas o no sé dónde ande por ahí, pero dice, quien posee tu mente, posee tu tiempo, ¿no? Entonces, posee tu propia mente y poseerá tu tiempo. Exacto, porque al final es esta teoría de la Matrix o de lo que planteabas con el petate y con este entretejido también. O sea, todo se va acomodando y se va ordenando al punto de que se llega a hacer esta malla y se genera esta programación, ¿no? Dentro de los niveles que puedan existir o valores que se le pueda dar a la programación. Porque al final seguimos siendo eso, energía. Entonces solo estamos como ordenándonos en esta tercera dimensión o en esta percepción de la realidad con los sentidos. Y pues esas cosas de la materia. Una matriz de doble entrada, ¿no? Es lo que se hace. Es que justamente esta base de la tridimensionalidad, bueno, es lo que he entendido hasta ahora, ¿no? Lo que podríamos entender como una matriz de doble entrada, como columnas filas por columnas, justamente como está diseñado el Excel, ¿no? Así está configurada esta parte de los conceptos, ¿no? En los que podemos ir aprendiendo, pues, esta parte tridimensional, ¿no? La materia. Y sí, esta parte de que si el capitalismo inventó el tiempo es muy importante porque sí, podríamos decir que, pues, ¿quién definió que el sistema de medición del tiempo fuera hexagesimal, ¿no? O sea, que fuera con base de 6? ¿Por qué siempre con base de 6, no? ¿Por qué no, por ejemplo, en base 72, ¿no? Y que en vez de fueran horas de 70 minutos, sino fueran 18 horas de 72, ¿no? Por mencionar algunas, ¿no? O hay muchas otras, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no otras? No existía, por ejemplo, la otra unidad que se llamaba Imanen, que era aproximadamente de 18 minutos. O sea, ¿de qué depende? O sea, ¿quién definió justamente que esos relojes marcaran 24 horas y que también, por ejemplo, giraran hacia la derecha, ¿no? Cuando todo en el universo gira hacia la izquierda, es decir, van en contra de la naturaleza, o no sé ustedes qué piensen. Sí, a mí el reloj me aterra, no lo soporto. Sí, eso que dices está muy chido porque han tocado varias cosas, incluso de representaciones. Han tocado cosas como lo de la manera de medir las cosas, y cómo no poder medir todo limita nuestro horizonte teórico, epistemológico y de todos los horizontes que quieran. Y ahí está como un punto de articulación entre dos partes. O sea, lamentablemente, si lo quieres ver así, el capitalismo sí nos está vendiendo relojes, pero con esos relojes estamos conociendo todo lo que estamos conociendo.
o sea, de algún modo, con el instrumento que el mismo capitalismo diseñó, que basa toda la tecnología con la que la ciencia mide sus muestras, con eso estamos conociendo el mundo. O sea, creo que sí hay un punto en el que tenemos que eh, darnos cuenta de eso, de que aunque queramos escapar de las cosas, o sea, eso es lo que configura nuestra realidad. O sea, el tiempo, pues esa medida la fijó el capitalismo, pero en otras culturas lo han fijado de maneras diferentes. O sea, si los mayas o la cultura náhuatl diseñó un sistema, pues eso también fue un sistema construido socialmente, que le permitió después conocer el mundo. Todo lo que nos dices está escrito en calendarios, y al estar escrito en calendarios te permite a ti como racionalizar todo lo que estás viendo. Y una medida real, así, pues igual y yo aquí es como un tema que ya es de Karen, pero o sea, yo creo que sería mi pregunta también, y además de que pues sí tengo como esta idea de que quizá, o sea, incluso aunque digas que el tiempo que te tarda dar un electrón, un ciclo, es una unidad de tiempo o algo así, que había leído, tú estás decidiendo que esa va a ser la unidad de tiempo. No estaba decidido antes de ti. La unidad de tiempo con la que conoces y tú mides las cosas, tú misma lo estás fijando. O sea, no existe en la realidad por sí mismo. Y entonces ahí justo nos regresamos al punto de que el tiempo es una construcción social, y que aunque sea así, pues podemos verlo de diferente manera, como dice Abdul. Existen otras visiones culturales sobre el tiempo a lo largo de la historia, y tenemos que ver si nuestra manera de concebir el tiempo nos ha traído tantos problemas o no. Incluso socialmente sería otra cosa, y al aire general irresoluble, ¿no? Sí, no creo que sea como para desplazar uno para el otro, ¿no? Bueno, una de las propuestas que tengo es que, ¿por qué no tener la capacidad de integrar ambas o más formas de concebir el tiempo, ¿no? Que es como parte de esta universalidad de la cultura contemporánea que nos puede justamente ayudar a llegar a estas verdades, ¿no? Más allá de lo que creamos o bien o mal, ¿no? La verdad. Así. Exacto. Aquí Ale nos dice, la imagen del agujero negro de la peli es muy similar al fotografiado en el 2019. Yo recuerdo mucho cuando vi la foto, lo primero que se me vino a la mente fue la película y la volví a ver. Un mensaje de los ángeles de la quinta dimensión. Para mí el tiempo es el único capital invaluable. Ay, pues sí, y justo en esta noción que tienes de que el tiempo es el único capital invaluable, es que cada uno le damos ese valor al tiempo. Y aquí, como justo aunado con lo que dijiste, Cris, al final esos recuerdos que parece que tal vez a veces ya ni son recuerdos, sino que son como concepciones que se tienen de lo que se vivió en algún momento en el pasado, también tienen mucha influencia en nuestra percepción del tiempo y de cómo estamos avanzando con esta parte humana dentro de la física, como mencionaste, Karen. Entonces, pues muy bien. Pues no sé si quieran mencionar alguna otra cosa, algún otro tema que pueda ahí quedar todavía sin externar, sino para pues ya ir cerrando. Es la medianoche. Las últimas palabras de Karen, Sí, Karen. nuestra invitada. Pues bueno, creo que vamos a cerrar con esta concepción del tiempo. Y yo creo que, bueno, para mí tiempo es simplemente la capacidad de moverse, ¿no? Entonces, por eso nosotros, que somos seres temporales, pues también tenemos nuestra propia forma, nuestra visión de ver el mundo y de movernos, ¿no? Entonces, si queremos ir como más filosóficamente, pues sería como la voluntad o la forma de hacer las cosas. Y pues obviamente siempre ha habido quien ejerza poder, ¿no? Y pues no se ha ejercido el poder de forma democrática, ¿no? Hemos visto a lo largo de la historia que siempre el mal uso del poder pues ha generado discordias y guerras y demás cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que ya son inevitables, ¿no? Como
como nuestra propia muerte o las guerras o que haya caos, pero yo creo que sí, también está en nuestro poder que haya paz, ¿no? Incluso desde el propio interior y a lo mejor así empezar como, o sea, suena muy bonito y tal, pero yo creo que sí, cuando las cosas están más pasivas o estamos como más en el cierto punto medio que todos nos queremos acercar, o sea, ni blanco ni negro, sino punto medio, ¿no? Entonces, creo que ahí en ese justo instante de tiempo es donde convergemos, ¿no? Convergemos seres humanos, convergen ideas, y a lo mejor es ahí donde está pues esta parte de la sincronicidad y pues estaría muy asociada al tiempo, ¿no? Al final. Uh-huh. Y pues gracias por la invitación y pues a todos por sus preguntas y obviamente pues creo que les puedo pasar mi correo y si les surgen más pues estaremos ahí platicando, ¿no? Sí. Sí, por favor. Sí, pues Gracias nada. a todos. Creo que eso está padre lo que propuso Karen, que ahorita, como Karen no ha podido salir a las calles y preguntarle a las personas qué piensan del tiempo. Que nos pregunte a nosotros. Sí. Exacto, responder eso. Le mandamos a su correo. ¿Cómo piensan en, En los ¿cómo comentarios. piensan el tiempo? ¿No? Y ya con eso cerramos. Sí, porfa, y así nos vamos enriqueciéndonos, ¿no? De todas las áreas del conocimiento social, filosófico, matemático, y todos son bienvenidos, ¿no? A debatir. Entonces, está muy bien. Sí. Pues gracias a todos. Da chance para una última reflexión que ahorita se me ocurrió. Claro. Y es que me quedé pensando en lo que dices, Pam, del TARS, del robot, que es como un pues sí, simbólicamente supongo que es como un enviado, ¿no? Ahí, ajá, sí. Y me llama mucho la atención el diseño que le dan en la película, que es como muy geométrico y las cosas que como que el diseño del robot que se sale como de lo tradicional y es algo así fuera, o sea, en su simpleza del diseño del robot es como muy complejo también. Y pues eso, o sea, simbólicamente creo que sí puede ser como eso, ¿no? Como un enviado, como un guía de algo. Ahí. Sí, aquí el TARS no tenía esta forma cyborg humanoide. O sea, no era un humano, o no lo hicieron con una concepción de un humano. Bueno, sí, yo lo programarlo, ¿no? Para que Ajá, fuera porque casi justo, como humano. sí, porque justo estábamos diciendo que Artuditu era como, o sea, era mejor Tars porque era más hábil aparte que Artuditu. Es una aspiradora. Ajá, porque es como aspiradora el Artuditu. Y este Tars puede girar, puede tener velocidad, puede ser muy eficiente. Y no Puede cargar un humano. Exacto. Y no tiene una forma de humano. Exacto, no fue antropomorfizado. Muy bien. Pues qué bueno, pues sí, el tiempo. La única No existe. antropomorfización era su lenguaje. Ajá, justo. Estaba humanizado en la programación del pensamiento que tiene. Lo dejan en umbral de cyborg y no cyborg. No, o sea, que al final era una máquina que podían desechar y la otra, y como la chica estaba, no, es la máquina, ¿no? ¿Cómo vas a desechar? Y el otro, pues es que es más fácil, ¿no? Desecharse de un cubo, ¿no? Que de algo que parezca humano. Sí, pues y en ese sentido, pues para que no pase nada de esto, ni se tengan que arrojar a agujeros negros, ni tengan que vivir 126 años y regresar cuando su familia ya es anciana, pues siembren su alimento, ¿no? Cuiden las plantitas y todo eso que pasó, todo lo que pasó, no tendría que haber pasado, ¿no? Con haber sembrado sus plantitas. No lo sabemos, pero sí hay que cuidar las plantitas. Esa es una realidad que ya se insertó en nuestra psique y entonces posiblemente en algún mundo, no sé, es que ya es... Ese es el punto, ¿no? Ellos no pudieron decidir, ¿no? O tal vez ya están muy adentrados en su propio desorden, pero nosotros todavía podemos decidir si queremos llegar a ese punto o no, ¿no? Aún no estamos con esas ventiscas de tierra, ¿no? Que llegan en el cielo, como ya pasa en China, a los chinos se les pasa eso. Tienen que irse a cubrir, a los coreanos también les pasa eso. Tienen que irse a cubrir, utilizar
microfibras especiales, aislarse en sus casas cuando llegan las tormentas de micropolvo. A nosotros todavía no nos pasa eso, entonces de algún... Respirar profundo. Pero todos sabemos que estas ventiscas en China se generan por el efecto mariposa. Alguien estornuda aquí y allá les llega una ventisca. Qué bueno que ellos no estornudan, porque si no fueron... Sí, boom. Son muchos. Pues bien, pues entonces este espacio y este tiempo han llegado a su gravedad y se va a caer. Entonces, mi cierre final, ya vámonos. Vámonos, amigos. Nos vemos muy pronto todos. Muchas gracias, Karen. Te quiero, Amix. Gracias a ustedes. Gracias, buena noche. Buenas noches. Gracias, chao. Pronto. Gracias, Aboy. Adiós, adiós. Cuídense, gracias. Bye, bye. Chao. Descansen, bye. Gracias por venir. Verde. Bonita noche. Bonita noche, Ale, que estés muy bien. Televisión Prangana presentó.